Estimados alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor adjunto de la cátedra T1 y T2. En este pequeño video tutorial veremos cómo se puede trabajar con la herramienta SQLite, pero de forma online. Esto sobre todo para alumnos que necesitan generar sus prácticas y por ahí no tienen equipos disponibles en su casa para instalar la herramienta, o simplemente porque no tienen el espacio para instalar la misma. Siempre es recomendable hacerlo, pero si no pueden hacerlo de forma online. En este caso vamos a entrar al sitio sqliteonline.com. ¿Sí? Aquí nos encontraremos con un de SQLite, pero también contamos con, en este emulador, poder trabajar con distintas bases de datos libres, ¿sí? Podemos trabajar con MariaDB, con Postgres, muy utilizada, MySQL, MSSQL, perdón, y SQLite. O sea, podríamos elegir la que nosotros querramos y trabajar. Incluso este emulador web nos permite también conectarnos a bases de datos que nosotros querramos utilizar, ¿sí? O también subirlas o importarlas desde nuestra computadora, ¿sí? En este caso vamos a crear nuestra base de datos, vamos a crear una tabla y la vamos a guardar, ¿sí? Como hicimos con DB Browser, pero en este caso desde el emulador. Bueno, para crear la tabla, primeramente en este caso la vamos a necesitar trabajar desde la estructura lógica. Para esto armé la sentencia SQL, que es muy sencilla. Es create table, el nombre alumnos, el campo legajo, que es del tipo integer, not null y único, el campo nombre y apellido, que es del tipo texto, not null y de default sin nombre, donde la primary key es legajo, que es autoincremental. En este caso vamos a copiar la sentencia SQL, vamos a volver a nuestro emulador y vamos a copiar la sentencia, ¿sí? En este caso la vamos a copiar y la vamos a ejecutar para que se cree esta tabla, ¿sí? Manchamos toda la sentencia SQL. En este caso no sería tan importante porque es la primera sentencia SQL que hemos usado, pero nos sería fácil, nos hace fácil hacernos la costumbre de manchar el texto de la sentencia que queremos copiar, ¿sí? También podemos ayudarnos de aquí, que tenemos diferentes herramientas de ayuda, pero volvemos a al entorno SQL, manchamos y le damos run, ¿sí? Run es correr, o sea, ejecuta la sentencia. En este momento tenemos la tabla creada, ¿sí? Por defecto nos trae una tabla demo, o sea, cualquier base de datos necesita una tabla de origen, por eso se crea esta tabla, y nos permite también las secuencias SQL. Bueno, en este caso hemos creado la tabla. Si hacemos un select asterisco from alumnos y la ejecutamos, vamos a ver que la tabla obviamente no tiene nada cargado, ¿sí? En este momento sería importante que también guardemos la base de datos en nuestra computadora en algún lado, así la podemos traer más adelante y usarla cuando nos haga falta, ¿sí? En este caso nos descargó, nosotros la podemos guardar y después posteriormente abrirla, ¿sí? Otro dato importante es que una vez creada la tabla, si yo hago el botón derecho sobre el nombre de la tabla, se me abre este menú contextual que me trae por defecto diferentes opciones de sentencia de SQL, como para insertar datos, sumar una columna, renombrar, borrar la tabla y hacer un drop, ¿sí? Y todo lo podemos trabajar en un esquema SQL, ¿sí? El esquema SQL básicamente es un entorno donde vamos haciendo sentencia de SQL. Y también lo podemos exportar para usarlos desde otras aplicaciones, ¿sí? En este caso, bueno, hemos creado la tabla, como les decía, con nuestros dos campos. Podríamos tener más. Si quisiéramos, podríamos agregar campos, etcétera. Esto no se recomienda mucho,
pero bueno, en esta altura también es cuando podríamos borrar la tabla en caso de que quisiéramos modificarla, ¿sí? Bueno, estimados alumnos, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor adjunto de la cátedra T1 y T2. Espero que este video tutorial les haya sido de utilidad. Me despido de ustedes.